¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Este video va a ser un poco diferente a lo que vengo haciendo, pero la verdad que quiero arrancar una serie como tocando estos temas que me gustan mucho y les voy a decir el porqué. A lo largo de toda nuestra historia como seres humanos han existido científicos y profesionales con vidas dignas de pasar a la prosperidad por diversos motivos. Si yo, por ejemplo, les menciono a Albert Einstein, Marie Curie, Stephen Hawking o Nikola Tesla, estoy seguro de que por lo menos alguno les va a sonar. Uno conocen, seguro. Y el tema es que la mayoría de las personas los reconocen o los identifican únicamente por sus obras, por lo que hicieron en vida, por lo que descubrieron o por los avances que realizaron. Y muchas veces se deja de lado otro aspecto que es muy importante, por lo menos en mi opinión, para comprender de forma más profunda todo lo que hicieron. Y con esto me refiero a sus vidas, a sus historias personales y en conjunto, al contexto social en el que se desarrollaron, a la época en la que vivieron y a todas las peripecias que tuvieron que atravesar para convertirse finalmente en los grandes de la historia. Y hoy, por ser el primer capítulo de esta serie, no me voy a centrar únicamente en una vida, sino en muchísimas, en comunidades enteras, y particularmente en la vida de un señor de bigotito que debido a sus actos cambiaría la historia y el mundo entero de formas inimaginables. Así que bueno, gente, prepárense un mate, pónganse cómodos y disfruten que esto recién empieza. Se pone áspero el calorcito, che. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolfo Hitler. Hindenburg pensaba que una mayoría de ministros conservadores mantendrían bajo control al ambicioso líder del partido nazi. Jajaja, XD, no Hindenburg, flashaste, monstruo. Hitler agarró con fuerza los resortes del poder, estableció un gobierno autoritario y el Tercer Reich se convirtió en un estado policial, en el que las libertades individuales quedaron abolidas y los ciudadanos quedaron sujetos a la arbitrariedad y al terror. O sea, un desastre. A raíz de esto, el general Ludendorff le escribió a Hindenburg en una carta lo siguiente: al nombrar a Hitler canciller del Reich, ha puesto nuestra sagrada patria alemana en manos de uno de los mayores demagogos de todos los tiempos. Solemnemente le profetizo que este hombre nefasto arrastrará a nuestro país al abismo y traerá a nuestra nación una miseria inconmensurable. Las generaciones futuras le maldecirán en su tumba por lo que ha hecho. Y tan solo 10 semanas después, el 7 de abril, Hitler promulgó las leyes raciales. Y o sea, era cantado, era sabido que iba a meter la pata. Cualquier persona que tuviera un familiar judío, sobre todo un abuelo, si tenías un abuelo judío no podías trabajar en ninguna institución del Estado. Solo aquellos que hubieran servido en el ejército o hubieran perdido un familiar cercano en la Primera Guerra Mundial podían seguir. Como todas las universidades eran públicas y todos los centros de investigación también, todos los profesores judíos o con familiares judíos fueron expulsados de sus trabajos. Algunos se enteraron por listas publicadas en periódicos y otros fueron llamados por sus directores de sus respectivos centros o sus decanos, quienes les informaron que al día siguiente ni siquiera podían volver a entrar al edificio. Esto implicó que un 20% de todos los científicos de Alemania, que en su momento eran los mejores del mundo, perdieran sus puestos de trabajo. Y ojo, porque algunos intentaron volver a encontrar otro tipo de trabajos dentro del país, pero la verdad es que las circunstancias hacían que todo se volviera cada vez más y más inviable. Muchos de los que se quedaron, que no se sentían otra cosa más que alemanes, porque es obvio, es tu país, es tu hogar, todas esas personas terminaron lastimosamente perdiendo la vida en el Holocausto. Los judíos de Alemania estaban totalmente integrados y habían formado una élite científica y cultural. Y dentro de esa integración se incluía el haber luchado por su país. En la Gran Guerra, 100.000 judíos se presentaron para servir de forma voluntaria en el ejército alemán y más de 20.000 murieron en combate. El físico Franz Simon, asqueado totalmente de los nazis, renunció a su cátedra en Breslau en 1933 y les envió por correo su cruz de hierro de forma totalmente irónica, ya que esta llevaba en su reverso la inscripción "La patria siempre estará agradecida". En ese difícil momento, Alemania tenía la mejor ciencia del mundo. O sea, a ver, para que tomen dimensión de esto, en los primeros 32 años de premio Nobel, es decir, de 1901 a 1932, los investigadores alemanes ganaron un tercio de todos los premios científicos. Aunque la población judía no superaba un 1% de toda la población total de Alemania en ese entonces, una cuarta parte de todos los premiados
eran de descendencia judía. O sea, es que somos buenos, chabón. Tras la expulsión de los científicos judíos, algunos intentaron encontrar trabajo dentro del sector privado. Pero la verdad es que el antisemitismo era rampante ya a esa altura. Otros empezaron a irse, a buscar nuevos futuros, nuevos trabajos y sobre todo a salvar su vida, porque, a ver, no hace falta aclarar lo que le hacían a los judíos en Alemania en aquella época. Pero a ver, el cambio fue tan rápido, tan feroz, tan irracional, que los académicos no lograban asimilarlo. ¿Cómo es que ellos iban a dejar su patria si estaban tan orgullosos de ser alemanes? ¿Cómo es que ellos iban a abandonar sus carreras? O a sus compañeros, o todavía peor, a sus estudiantes. Los más jóvenes, como Hans Krebs, Ernest Chains o Hans Bethe, por ejemplo, marcharon primero, y los más viejos intentaron aguantar lo más posible, hasta que la situación se volvió completamente asfixiante o hasta que lastimosamente terminaron en campos de concentración. Pero a ver, el impacto fue instantáneo y devastador, porque el primer año, luego de la promulgación de las leyes raciales, un total de 2.600 científicos abandonaron Alemania, casi todos judíos. Esta terrible diáspora, este exilio forzado de grandes científicos, fecundó los laboratorios y universidades de otros países, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, y fue clave para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Y a ver, para que entiendan la repercusión y la importancia de todos estos acontecimientos, vamos a pensar que estamos hablando de selecciones de fútbol. Por ejemplo, que Messi juega para Alemania, ¿no? Y de un momento a otro Messi dice no juego más para Alemania, y Alemania está perdiendo a su jugador más valioso, está perdiendo la ciencia, que la ciencia es Messi en este caso. Y claro, Messi sale de la selección alemana diciéndole a otras selecciones, bueno, a ver quién da más para que yo me vaya a jugar a sus países. Algo muy similar a esto fue lo que pasó con todos estos científicos. Y acá es donde se encuentra la cuestión de todo este video, porque este exilio masivo de científicos alemanes, debido a las decisiones tomadas por Hitler en el poder, es lo que se conoce como el regalo de Hitler. La Fundación Rockefeller recolocó a más de 300 científicos, la Fundación de Londres como a 77, Oxford a 17, Cambridge a 31 y así sucesivamente se iban acomodando por todos lados. Y ojo, porque todo esto solamente en mayo de 1934. De esos científicos rescatados, de esos científicos refugiados que habían perdido su patria y su trabajo, 20 fueron premiados posteriormente con el premio Nobel. 54 fueron elegidos para formar parte de la Royal Society y 34 fueron nombrados para la British Academy. O sea, a ver, Tomás Hitler, esto para vos. El más famoso de esos científicos refugiados fue sin duda Albert Einstein. La prensa alemana lo acusó de internacionalismo cultural, traición internacional y excesos pacifistas. Que, a ver, ¿cómo sos pacifista en exceso? Cuando Hitler fue nombrado canciller, Einstein estaba en Caltech, donde hizo una declaración al New York Telegraph, donde dijo lo siguiente: mientras tenga algo que decidir al respecto, solo viviré en un país donde prevalezcan las libertades civiles, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esas condiciones no existen en Alemania en este momento. En el Reich, las declaraciones recibieron una rápida respuesta a la prensa. Un periódico en Berlín publicó: buenas noticias de Einstein, no vuelve. Bajo una foto del físico alemán aparecían las palabras: no ha sido colgado todavía. Volvió junto a su esposa a Europa en barco, y durante la travesía se habían enterado de que su casa había sido registrada y que su jardín había sido cavado con el pretexto de buscar un alijo de armas. Einstein renunció a su nacionalidad alemana, pero no a la suiza, lo que indignó brutalmente a las autoridades nazis, que estaban más acostumbradas a privar a la gente de sus derechos que a que estos renunciaran voluntariamente. O sea, a ver, Einstein era un rebelde total. Algunos salieron del Reich con normalidad y otros más bien de forma accidentada. Y no solamente fueron los científicos los que lo abandonaron, sino también sus obras. Los estudiantes, siguiendo los mensajes del hijo de Goebbels, quemaron todos los libros de autores judíos. Solo en la avenida Unter den Linden de Berlín se quemaron más de 20.000 ejemplares. El fascismo se introdujo a las universidades como una infección, y los nazis declararon lo siguiente: al día de hoy, la tarea de la universidad no es cultivar la ciencia objetiva, sino la ciencia militar, como si fueran soldados, y su tarea primordial es formar la voluntad y carácter de los estudiantes. Y ojo, muchos colegas de Einstein colaboraron con el antisemitismo. Cuando Albert Einstein recibe el premio Nobel, otro premio Nobel, Philipp Lenard, un húngaro nacionalizado alemán,
le escribió una carta al Comité Nobel que hizo pública llamándole el fraude judío. Y mientras tanto, obviamente que los ataques a Einstein siguieron. Su cuenta bancaria fue expropiada, su casa se la cerraron, la hicieron pedazo, y el velero hermoso que él tenía también destrozado. Es más, una organización de extrema derecha ofreció una recompensa bastante grande para quien asesinara al físico. Y Einstein obviamente no se quedó callado y les contestó poniendo sus dos hermosos huevos sobre la mesa, diciéndoles que le podían agarrar el miembro y que él no sabía que su vida valiera tanto. Pero bueno, finalmente se estableció en Estados Unidos para evitar cualquier tipo de problema y protegerse a sí mismo y a su familia. Max Born, su viejo amigo y un impresionante admirador del trabajo de Einstein, dijo al respecto: muchos lo consideramos una tragedia, tanto para él, que intentó seguir su camino en soledad, como para nosotros, que echábamos de menos a nuestro líder, a nuestro portaestandarte. Y ojo, aclaro que Einstein siguió siendo, no obstante, un ejemplo de plantar cara al nazismo y defender la decencia y la humanidad. Pero bueno, en conclusión, la estupidez y el odio racial de Hitler dañó gravemente a su país. La verdad es que los refugiados drenaron de talento a la maquinaria bélica alemana, y sería terrible pensar en cuál hubiera sido el papel de los mejores científicos de la época si hubieran contribuido de forma voluntaria o por la fuerza en temas tales como las bombas volantes, la tecnología submarina o las armas atómicas. Además, esto no solamente fue una pérdida para Alemania, sino que fue una ganancia para todos sus contendientes. Los aliados se vieron enormemente reforzados y pusieron la ciencia norteamericana a la vanguardia del progreso, y es algo que no ha cesado hasta hoy en día. El nazismo finalmente quedó derrotado y muchos de estos refugiados volvieron a su país, mientras que otros terminaron su vida en estos países de acogida, agradecidos obviamente por haberlos salvado de alguna manera, pero yo creo que también estos países deberían sentirse igualmente afortunados. Y acá hay que aclarar algo, y es que los refugiados no han desaparecido, únicamente cambiaron los países de origen y los de destino. Muchas veces es difícil pensar que entre esas familias que cruzan el Mediterráneo o los Balcanes, que atraviesan el Magreb o las fronteras de Indonesia, haya otro Einstein. Pero de lo que sí estoy seguro es que ahí hay personas trabajadoras, honestas y buenas, que lo único que están buscando es esperanza, un mejor futuro para ellos y para sus familias. Y también estoy seguro de que muchos de nosotros intentaríamos hacer lo mismo si pasásemos por una situación similar. Me la rebajó esa idea, pero es una realidad. Hasta acá va a llegar el video de hoy, gente, así que si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer: compártanlo, denle me gusta, me pueden dejar en los comentarios algún otro tema del que quieran escuchar en videos futuros. Yo me voy a ir despidiendo a estudiar un poco, porque ese final lamentablemente no se va a probar solo. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo en unos días con otro video y bueno, chau chau.